Bienvenido Hugo Chacón Málaga nuevamente a librosperuanos.com por su libro El eurocentrismo de Mariátegui, calco y copia. ¿Por qué Mariátegui es un eurocéntrico? Porque se adosa al pensamiento marxista, que como sabemos es la expresión, o una de las expresiones más altas del pensamiento y de la filosofía occidental, ¿no? El marxismo no recusa a Occidente, se sitúa en él y desde ese espacio desarrolla sus teorías y sus puntos de vista, ¿no? Cuestiona aspectos que están al interior de la civilización occidental. La estructura de clases, la distribución de la riqueza, son aspectos que el marxismo observa, pero olvida aspectos que para países como el nuestro son importantes. Ahora, hay una tradición crítica, sí, cierto, hay una tradición crítica predominante hasta que no existía este libro suyo. Por eso nos parece que este libro suyo marca un hito, un antes y un después. ¿Cómo era antes la percepción de Mariátegui respecto a lo andino? Quiero precisar, aprovechando la pregunta, que si algún mérito tiene el texto que estamos comentando, es porque inaugura una visión crítica de Mariátegui desde un punto de vista civilizatorio y cultural. Han habido críticas a Mariátegui desde el mismo espacio marxista, desde el estructuralismo, en fin, variadísimas contribuciones a entender a Mariátegui, ¿no? Que es un escritor tan estudiado y tan conocido a nivel mundial. Pero no ha habido un espacio de crítica que nazca desde el tono civilizatorio y cultural, ¿no? Desde lo andino. Creo que ese es, si algún mérito tiene el libro, creo que ese es uno de sus aspectos más importantes. ¿Y sobre la narrativa predominante? Ningún país camina sin una narrativa. Ninguna sociedad está exenta o puede evitar entender el destino histórico, ¿no?, que le aguarda. Entender de dónde viene, hacia dónde va, es uno de los aspectos fundamentales que deben tomar en cuenta los pensadores y los políticos que dirigen sociedades, ¿no? No hay sociedad que no tenga una narración. De manera muy rápida, enumero, por ejemplo, recuerdo a Catalina la Grande para Rusia, ¿no? Pedro el Grande para Rusia, ¿no? Bismarck para Alemania, Mandela para Sudáfrica. Y en nuestro espacio, pues, Santa Cruz para Bolivia, por ejemplo, ¿no? Olmedo para Ecuador, podemos decir. Y en nuestro caso, pues hay una playa de pensadores que han diseñado un sentido para el desarrollo del país. En los últimos decenios es importantísima la contribución de la generación del 900, ¿no? Con José Larribagüero, con Francisco y Ventura García Calderón, con Víctor Andrés Belaúnde, con los puntales de esta gran promoción de intelectuales criollos que diseñaron la idea de un país criollo mestizo para el Perú. Ahora, su libro es una crítica alturada y sin la menor animadversión a la figura de Mariátegui. Pero respecto a un punto específico, a la comprensión de lo andino y del indio. Esto no replica, no vuelve a traer sobre el telón de fondo la crítica del aprismo de Aya de la Torre y de Luis Alberto Sánchez que le hicieron a Mariátegui. Creo que su observación tiene dos aspectos importantes, ¿no? La de una inexistente animadversión contra Mariátegui en el texto y la visión de Aya. Permítame comentar las dos cosas. No es posible dejar de admirar a Mariátegui, ¿no? Y yo no me exceptúo de esa visión. Un hombre que careció de estudios, inclusive primarios completos, por supuesto que no universitarios, desde esa condición de marginalidad y de extrema pobreza quizá, en algunos momentos de su existencia y su infancia, se eleva a la política y a un escalón más alto inclusive que el de la política, ¿no?, que es el de la ideología, ¿no?, y la
creación de ideas. Es un periplo sin duda admirable en Mariátegui, ¿no? Y creo que además, desde el punto de vista personal, también es un personaje transparente, ¿no? Y que denota características que quizá muchos peruanos deberíamos de tener. Así es que no es por ahí, en realidad, que hay que, creo, criticar a Mariátegui, ¿no? Sino en torno a sus ideas y sus planteamientos para el país, ¿no? Creo que el texto no se vincula a las diatribas y adjetivos que Aya de la Torre le indilgó a Mariátegui en aquel momento, ¿no? Que sin sustento lo trató de europeísta y de lisiado. Entonces, creo que ahí hay un encono personal que ella no pudo controlar y no supo controlar, ¿no? En este espacio de disputas ideológicas con Mariátegui, ¿no? De la que sin duda Mariátegui salió triunfante, creo. Porque no tiene sustento, no desarrolla esta idea Aya de la Torre, ¿no? Y creo que el sentido de su expresión hubiera ido por un camino distinto al que este texto lo define, porque no creo que en Aya de la Torre se hubiera desarrollado una crítica cultural y andina, ¿no? Claro. Ahora, Sí. yendo específicamente al eurocentrismo de Mariátegui, Bien. ¿por qué tenemos que considerarlo un europeísta? Porque a contracorriente de lo que comúnmente la crítica y sus seguidores han determinado en Mariátegui, tuvo una visión equivocada del indio y una visión equivocada de la construcción del país, combinando estas dos grandes realidades nacionales, ¿no? Lo criollo y lo andino. ¿Cómo pensó al indio? Tuvo una visión, creo que se perfila y que se emparenta con lo racista en Mariátegui. Hay variadísimos pasajes de sus definiciones políticas en las que considera al indio un pequeño burgués, un peligro para la construcción de un Estado demoburgués que aceche el diseño de un país proletario y comunista quizá, ¿no? Y socialista. Cuando explica esta alianza tan profundamente diseñada en el pensamiento marxista de la alianza obrero-campesina, él le asigna al indio un papel absolutamente subalterno. Creo que inclusive por debajo de los estándares y los cánones que el marxismo ortodoxo, tradicional, lo diseña, ¿no? Para él no es posible un indio que no sea positivamente incorporado, asimilado a la civilización occidental o a la cultura criolla. En eso es muy claro, en eso es muy claro. Tanto es así que en la conferencia comunista de Buenos Aires, la delegación peruana lleva, en la voz de Hugo Peche y de Julio Portocarrero, si no me equivoco, una posición criticada por la internacional, ¿no? Y donde le cuestionan a Mariátegui la ausencia en sus textos y en sus documentos, o en los documentos de la delegación peruana que eran de Mariátegui, le cuestionan la ausencia de La cuestión nacional. de la cuestión nacional, de la cuestión de las minorías nacionales, ¿no? Y Codovilla, me parece, llega a cuestionarle de por qué no ha planteado una nación quechua y una nación aymara, ¿no? Ahora, a partir de ese punto que usted está resaltando, entonces su libro realmente pulveriza el mito de la existencia de un socialismo indoamericano en Mariátegui. Me atrevería a pensar que hay una idea más o menos semejante, ¿no? Una desmitificación del Mariátegui creador, ¿no? Creador heroico, sin calco y sin copia, ¿no? Él no logra evadirse de copiar al marxismo y de calcar al marxismo ortodoxo y tradicional, ¿no? Para quien el tema cultural no existió nunca, ¿no? Y en un país, en la época de Mariátegui, donde lo andino, lo indígena era 4/5 partes de la sociedad peruana, resulta contraproducente que, hecho el diagnóstico de esta naturaleza, estadísticamente, su propuesta política, en aras de respetar la ortodoxia marxista, no incorpore
a la colectividad indígena en igualdad de condiciones que la colectividad criolla, ¿no? Y en esto, creo, él se dejó seducir, se dejó llevar por esta narrativa a la que hemos mencionado en los inicios de esta conversación, ¿no? La narrativa de la generación del 900, ¿no? Y que diseña un país criollo, un país mestizo con mucha precisión, ¿no? Situación que no existía previamente a la generación del 900. Creo que Mariátegui se inscribe en esa corriente y no tiene condiciones o posibilidades o deseos, por su marxismo, por sus orígenes criollos también, de diseñar una alternativa distinta, en verdad creadora para el país, ¿no? Claro. Usted sostiene en sus capítulos, y en cuyo libro sorprende la cantidad de citas ha desmenuzado usted a Mariátegui a través de toda su obra para demostrar sus acertos. Y usted sostiene que efectivamente en Mariátegui hay una creencia muy firme sobre la universalidad de la cultura occidental, sobre el carácter sometido y secundario del indio, sobre la fe en el mestizaje cultural. E igualmente, el racismo de Mariátegui es también inocultable. Y por último, el tipo de socialismo en el que va a jugar un rol muy secundario y muy accesorio, muy adyacente, la figura misma del indio. Estas son las pruebas evidentes e inocultables que se pueden extraer de la obra de Mariátegui para afirmar que no comprendió la cultura andina. Es evidente, es evidente. Hay además otras manifestaciones o pruebas de este acerto. Cito algunas de manera muy rápida. Si Mariátegui tenía esta idea de lo indio, como se asegura que tenía, ¿dónde estaba su Estado Mayor en el Partido Socialista? ¿Dónde estaba en este Estado Mayor la presencia indígena andina? No se ve, no se nota. En los cuadros políticos que él forma, por supuesto que Urbiola o el mismo Luis Valcárcel no forman parte de esta estructura, no son amigos informantes de Mariátegui, pero la estructura partidaria es absolutamente criolla y dueña de una visión que cuando muere Mariátegui se observa en qué queda el partido, ¿no? Inmediatamente lo convierten en Partido Comunista, se olvidan de la realidad agraria y campesina o indígena, y los líderes actúan de una manera tan sectaria que liquidan al partido. Y esta realidad se ha transformado no transformado diría correctamente, sino ha ido desenvolviéndose a través de la historia nacional, mostrando un rostro muy semejante, muy semejante. No podemos dejar de admitir que los movimientos rebeldes de los años 60 estaban orientados de modo muy claro por el pensamiento mariateguista, ¿no? Pero sobre todo inspirados en el castrismo. También, pero la lectura de Mariátegui ya se había reiniciado unos años antes, ¿no? La reinterpretación de Mariátegui. Entonces, si bien no era el centro probablemente de estructura ideológica de estos cuadros políticos, con Luis de la Puente Uceda, con Javier Heró en la cabeza, o Béjar, sin embargo estaban influidos por este pensamiento. Y este pensamiento no les permitía entender el mundo andino, ¿no? Y quedaron absolutamente aislados del espacio de masas que podía haberles proporcionado el mundo indígena, el mundo campesino. Se escapa a este análisis el movimiento de Hugo Blanco en la Convención, ¿no? Es un contraste muy notorio, ¿no? Blanco, a pesar de ser trotskista, en ese momento logra aglutinar un frente de campesinos enorme, ¿no? Que toma haciendas y que provoca reforma agraria y que después de alguna manera provoca la irrupción del gobierno militar en los años posteriores, ¿no? Que hacen lo que él estaba proponiendo en la Convención. Esta discusión entre Luis de la Puente Uceda y Hugo Blanco muestra, creo yo, la discusión de lo andino con lo mariateguista, ¿no? De alguna manera. Pero la prueba más contundente es los años de violencia últimos que hemos vivido, ¿no? Donde este grupo político, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, también hace uso de esta ideología en su estructura básica, ¿no? Donde no está el campesino, no está el indio, ¿no?
Y es víctima del genocidio. Y es víctima además de sus acciones en gran medida. El campesino se da cuenta, el indígena se da cuenta que este no es su movimiento en un momento determinado, ¿no? Y contribuye decisivamente a su liquidación. Lo que nos quiere decir usted es entonces que el socialismo indoamericano de vertiente mariateísta está totalmente liquidado y sin perspectiva histórica, ¿o es todavía posible su resurrección? No es imposible la resurrección de ninguna opción política, ¿no? Eso lo sabemos, hay siempre posibilidades de que esto ocurra, pero para que esto suceda con el mariateísmo, creo que tiene que haber una crítica profunda a muchísimos aspectos de su estructura ideológica, porque vemos que los herederos de Mariátegui de ahora, o sea, los mariateístas convictos y confesos, ¿no? Que muchos están en el Parlamento, tienen una práctica respecto a lo andino y a lo culturalmente nacional absolutamente semejante, ¿no? Sí, Mariátegui ha diseminado una idea que se ha cosechado y que se ve ahora en los actuales momentos la magnitud y la tesitura de sus planteamientos, ¿no? Las estructuras organizativas de izquierda ahora, sus estados mayores son miraflorinos, ¿no? Y son mariateístas en alguna medida, ¿no? Finalmente, hay autores que destacan que la realidad del indio actual es profundamente criolla, profundamente eurocéntrica, que ha dado la espalda a sus raíces andinas y que no dan esperanza hacia una resurrección de la cultura andina. ¿Usted ve y comparte este punto de vista? No, en absoluto. El mundo andino, hay que decirlo, para aquellos que creen que el mundo andino se suscribe al sur andino, Puno, Cusco, Huancavelica quizá, y nada más, hay que recordarles que el Perú tiene un territorio donde se escarba, donde se cava para buscar restos arqueológicos y se encuentra restos andinos, restos de antiguas civilizaciones que fueron parte de un mundo y de una civilización andina. Desde Tumpis, los Tayanes, los Mochicas, los Chancay, hasta los Tarapacás en el sur, en Cajamarca y la cuenca amazónica inclusive, tiene presencia andina absolutamente verificable desde hace 10.000, 15.000 años o más. Esta opinión de que el mundo andino se circunscribe a un espacio es absolutamente falsa, absolutamente falsa. Además, el mundo andino supervive en espacios que aparentemente son criollos. Gamarra, el emporio Gamarra, ¿qué es? Por ejemplo, me pregunto, y pregunto, si no es una reedición de las prácticas del AINI de la cooperación andina, ¿no? El rey de las casacas es un personaje que actúa en función de un extenso grupo familiar a quienes entrega beneficios y de quienes recibe también beneficios. Y yo estoy seguro que el Parque Industrial de Villa de Salvador también es lo mismo, o el grupo de empresarios puneños, ¿no? Que se conoce que exitosos son. Donde hay vida y donde hay desarrollo cultural e innovación en el Perú, está detrás el mundo andino. Entonces, improcedente esta apreciación. Además, hay que creo yo, señalar lo siguiente. En el Perú hay más o menos 6.000 comunidades campesinas y esperan titulación probablemente 1.000 más, si no es un poco más. Son 6.000 comunidades campesinas estadísticamente reconocidas. 1.300 comunidades nativas en la Amazonía. Entre estas dos realidades poseen el 60% de la tierra cultivable en el Perú. ¿Puede pensarse que el mundo andino está liquidado? Lo que pasa es que ningún gobierno, ninguna propuesta política parte de lo andino. Está articulada por lo andino. Ninguna propuesta. El momento en que esto ocurra, espero que sea pronto, esas comunidades campesinas van a ser el eje central del desarrollo agrario en el Perú. Y son comunidades campesinas que están cuajadas en la lucha milenaria y que en los últimos años han luchado contra Sendero de manera decidida, por ejemplo, porque están conscientes de que sus tradiciones están en juego, ¿no? O sea, hay cambios, evidentemente, ¿no? Hay cambios que hay que saber apreciar y saber entender. Claro que sí. Finalmente, el ánimo o el ethos cooperativo que está in situ en el AINI, por ejemplo, o en la Minca, también pertenece a otro tipo de culturas. Para mencionar
a los que ocupan los 3 primeros lugares de felicidad humana, los países nórdicos. Es bien conocido que el sistema político es de índole cooperativo. Allí las decisiones se toman en conjunto: Estado, sector privado y sector de trabajadores. Y quizá eso se deba a su profunda felicidad, como dicen en la ONU, en sus 3 primeros puestos. El 4.º puesto lo ocupa Suiza. ¿Usted estaría de acuerdo en afirmar que la índole cooperativa no solamente está confirmando un camino de éxito humano, ya no solamente económico y de desarrollo integral, como un modelo a seguir y que tampoco es de exclusividad del mundo andino? El mundo civilizatorio occidental y cristiano está en una profunda crisis. Claro que en el tiempo largo no se avisora un final próximo, pero eso es inevitable. ¿Qué alternativa civilizatoria y cultural va a cubrir ese vacío? Va a ocurrir esta inanición definitiva de la cultura occidental y cristiana. Yo creo que el mundo de la cooperación, quizá no debamos llamarla el mundo cooperativo, ¿no es cierto? Porque puede señalar confusión, pero el mundo de la cooperación, digamos, ¿no?, entre humanos, por articular una propuesta de sociedad más humana, ¿no?, creo que es inevitable. Y en estos aspectos se inscribe los ejemplos que usted está mencionando, con particularidades muy específicas para cada sociedad. En nuestro caso, la naturaleza y la cooperación, la relación con la naturaleza y la cooperación para asociarse en la producción de bienes con esa naturaleza han sido definitivamente el eje central. Sin duda que el pleito de los próximos decenios va a ser un pleito, y está siendo ya, un pleito civilizatorio y cultural, claramente. Hugo Chacón Málaga, felicitaciones por este libro que marca un hito. Es breve, pero sesudo. Gracias. Gracias.